Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente aquí a Latitud 18 desde la Biblioteca y Centro de Investigación Social de Jesús T. Piñero, primer gobernador puertorriqueño, aquí en la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Carolina. Hoy jueves 5 de septiembre, que estuvimos recibiendo a los nuevos estudiantes en este nuevo curso, sí, los prepas, y hubo un evento musical y muy colorido aquí, así que tuvimos que aplazar un poco la transmisión. Correcto. Pero ¿de qué estamos? Me acompaña hoy la licenciada Francesca de Jesús, decana asociada de la Escuela de Ciencias Sociales de aquí del recinto de Carolina. Saludos, buenas tardes. Y estábamos hablando y reflexionando un poco con relación a la alerta, al estado de alerta nacional versus lo que sería un estado de emergencia, que no sabemos si es un juego de palabras. Es lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Si se establece mediante, si es una mera comunicación, una expresión de la gobernadora hacia sus jefes de agencia, o si era una orden ejecutiva, que un poco yo no lo tenía muy claro tampoco. Así que eso se da por motivo o como producto, es el producto de una reunión que ha tenido la gobernadora, varias reuniones. Correcto. Particularmente con la colectiva feminista en construcción y otros grupos de organizaciones que velan por los derechos de las mujeres, que han estado muy alarmadas particularmente por lo que ha sido el alza en asesinatos, casos de asesinatos de mujeres en el país. Pero también debemos recordar que era uno de los planteamientos que se levantó durante la crisis en el verano, que convocó en la renuncia, o que produjo la renuncia del pasado gobernador Ricardo Rosselló. Así que, Francesca, ¿tú qué leíste el comunicado? Correcto. Yo estuve buscando ver si había una orden ejecutiva, pero aparentemente no, es una mera expresión. Háblanos un poco de qué trata la orden, básicamente, la expresión, no la orden. Correcto, pues la fortaleza en su página, en la red social Facebook y en los distintos medios, enviaron este comunicado de prensa donde establece la intención de esta alerta nacional de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, y comienza resumiendo básicamente de lo que trata este comunicado, que es el poner en alerta a esas entidades públicas, privadas y organizaciones gubernamentales en general, no específicamente las que trabajan directamente con asuntos de violencia doméstica, pero que todo ese aparato gubernamental y privado entienda que hay una política pública ahora en el Estado específicamente dirigida a la no violencia contra las mujeres. Establece en uno de sus párrafos específicamente que da una instrucción directa al secretario de Educación, al doctor Eligio Hernández, para que extienda a todas las regiones educativas un proyecto que inició como un proyecto piloto conocido como Escuelas Coeducativas, y que entonces se extienda este proyecto a otras regiones de lo que es el área educativa en Puerto Rico a nivel elemental, estableciendo que tenemos que comenzar con un proceso educativo en cuanto a lo que es el respeto a la figura de la mujer, pero también a lo que es la concienciación en relación a la violencia en general. De igual forma, establece que le exige acción y cumplimiento a todos los jefes de gabinete y funcionarios públicos, que aquí lo que parece que establecer es que se va a hacer un proceso de rendir cuentas en cuanto a qué estás haciendo dentro del gobierno para garantizar que se atienda este problema de la violencia hacia la mujer. De igual manera, tienen que establecer protocolos de manera rigurosa y el cumplimiento de los mismos para combatir la violencia hacia niñas, adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores. Específicamente también el respeto a esas leyes que ya se han promulgado. Sabemos que está la ley 54 de 1989, que esa ley ya tiene 29 años de promulgada y de firmada, donde se establece
lo que es la prevención y la atención a la violencia doméstica con sus distintas enmiendas que ha tenido a través de los años. Dentro de esto también establece que va a darle las herramientas a la Procuraduría de la Mujer para que vaya con propuestas claras a la Junta de Supervisión Fiscal, con unos planteamientos claros y empoderadas, para que entonces puedan tener fondos para poder crear programas y poder establecer, ¿verdad? Y poder cumplir con la política pública, que cuenten con el apoyo económico para hacer esos proyectos. Eso es lo que vi más importante en este comunicado de 2 páginas que fue colocado ayer, como le dije, en la página de la Fortaleza y también en la página de nuestra gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Que de hecho uno de los planteamientos que se estaba levantando eran las limitaciones económicas para implantar. Es que esto es terrible. Cuando hablan de limitaciones económicas para echar a trabajar un plan para atender el asunto de la violencia contra la mujer, oye, es que me tiene que indignar. ¿Cómo que hay limitaciones económicas cuando, tú sabes, hay dinero que se está utilizando? De hecho, en algún lugar leí que se estaban utilizando las economías para atender esta situación. Tú no atiendes esta situación con economía, porque esto es un asunto muy importante. Y aparentemente sí, la Junta de Supervisión Fiscal había aprobado el desembolso de $3 millones para trabajar el asunto en específico de lo que eran los rape kits, los safe kits o algo así. Los safe kits, que de hecho hoy leemos que tenemos la noticia del Nuevo Día que reseña la expresión de la gobernadora ayer, pero un poco se limita a hablar pues de que esto es casi una reacción a los asesinatos que ha habido de mujeres, que hablan de 28 mujeres asesinadas en lo que va de año del 2019. En el 2018 entiendo que hubo unas 25, así que ha habido sí un alza, pero es que no se limita. Y en algún momento hablan, ¿no?, de la importancia de restablecer, de integrar la enseñanza con perspectiva de género en las escuelas, que irónicamente fue eliminado por el gobernador Ricardo Rosselló. Y ha sido un issue de mucha controversia entre sectores fundamentalistas también, que un poco quizás no entienden de qué trata esto de la enseñanza con perspectiva de género, pero me preocupa que lo limiten a asesinatos nada más. Correcto, cuando hay otras manifestaciones de la violencia hacia la mujer y otras poblaciones vulnerables, como son niños en los general. Niños, personas con discapacidad, personas inmigrantes que piensan que no tienen derechos, y cuando son violentados de alguna manera no se atreven a acudir a la justicia. Pero en el caso de las agresiones sexuales es terrible que más del 90% de las agresiones sexuales no se reportan, se quedan sin reportar. Bueno, y de igual forma pudimos ver en su momento que cuando ocurrió el evento del huracán María, informalmente se estableció por algunas entidades que en efecto hubo un alza en agresiones sexuales y hubo una baja en la erradicación de casos y de cargos en relación a este tipo de delitos. Así que también este tipo de fenómenos nos trae unas situaciones, porque hay un hacinamiento y otras situaciones que pueden ocurrir en núcleos familiares, etcétera, y que vulnerabilizan a las personas y que pueden ocurrir este tipo de violencia. Nosotros en Puerto Rico tuvimos una era vanguardista en su momento, porque inclusive nosotros fuimos el primer país en América Latina en establecer las salas especializadas de violencia doméstica en nuestros tribunales, que inclusive esas salas de violencia doméstica tuvieron en su momento un reconocimiento en América Latina, que fueron premiadas por su labor y por el establecer salas especializadas de menores, de violencia doméstica y otros dentro de lo que es nuestro marco. También
en ese renacer de lo que fue esa ley 54 y el desarrollo de esta ley penal especial que establece específicamente penas para este tipo de delitos, y que entonces se abre no solamente a lo que son las relaciones hombre-mujer, sino que también aplican a otro tipo de aspectos de convivencia dentro de lo que es la ley 54, que establece ¿verdad? Este aspecto de prevención y de atención a este fenómeno. Oye, qué bien que estamos atendiendo el asunto que querramos atender el asunto de la violencia doméstica, pero habla tan mal como nosotros de país, que cuando se levanta la cifra de los rape kits, desde el 2001 hay 2.700 rape kits que no han sido procesados, 2.700 casos desde el 2001, Francesca. Correcto. Muchos de menores, de niños. ¿Qué clase de justicia? Hace 18 años. O sea, si una niña de 12 años fue violada hace 18 años, ya tiene 30, ¿qué justicia es esa? Y que inclusive puede estar su perpetrador y su victimario alrededor todavía de esa víctima, e inclusive puedes continuar con la violencia. Continúa con la violencia, porque cuando no sea justicia al agresor, lo va a seguir cometiendo. El síndrome de la impunidad, sí, que es lo que vemos en distintos tipos de delitos, pero en el área sexual es terrible, como usted bien ha mencionado. Este aspecto de la violencia sexual es bien difícil. Todos estos safe kits en efecto están en el negociado de ciencias forenses, que sabemos que está en la palestra pública con una situación de fondos y de ahora de cambios, porque pudimos ver en los medios que el 3 de septiembre pues hubo removieron a la directora de este negociado, a la comisionada, y estos cambios de igual manera impactan no solamente el aspecto administrativo, también estos aspectos procesales, porque lo que se ha adelantado entonces se queda estancado, y todo esto está almacenado en el negociado esperando a ser analizado por especialistas. No tenemos los recursos para enviarlo a los Estados Unidos, ni tampoco tenemos los especialistas en Puerto Rico para hacerlo. Así que esta situación y la dilación que esto causa en los procedimientos que son judiciales, criminales en el país, que de igual manera siempre tienen su crítica, pero es completamente inaceptable que esto esté ocurriendo por falta de recursos, porque en realidad esa falta de recursos económicos, ciertamente fiscales, pero también recursos humanos, porque los especialistas en esta área son escasos en Puerto Rico. Mira, yo no sé cuál es el tabú. A nosotros nos da mucha dificultad emocional tratar públicamente el asunto de las agresiones sexuales, a cualquier tipo de agresión sexual, porque es un tabú si es una mujer, es un tabú si es un hombre, y ni hablar de si es un menor, sobre todo cuando los estudios del propio Departamento de la Familia dicen que entre los menores más del 50% de los agresores son los padres o son personas allegadas al círculo familiar. Y desgraciadamente en este país hay un miedo a atender y enfrentar por la vergüenza familiar, que nos olvidamos del bienestar del niño que está enfrentando esta agresión, y que, como vemos, pasan y llega a la adultez, pasan a los 30, ya tienen 30 y pico de años y nunca se le hace justicia, y esa persona ha tenido que vivir con eso toda su vida. Eso habla tan mal de nuestro país. Y ahí entramos en la revictimización en todos estos procesos, porque cada vez que ese menor o esa persona que pasó por este tipo de violencia tiene que recordar, volver a decir lo que le pasó. Mire, desde que lo atiende el oficial del orden público hasta que llega el procedimiento judicial, más de 6 personas han escuchado la versión de la voz de esa víctima. O sea, es un proceso que es un deterioro que tiene esa persona, porque tampoco se le está dando la atención.
y cómo nosotros podemos ciertamente levantar alguna voz para que los procesos mejoren y no se cree ese síndrome de revictimizar a estas víctimas. Y es bien difícil, y hasta que uno no lo vive, no lo entiende. Yo estoy segura que la mayoría de las mujeres en este país, por limitarme a este país, hemos sido víctimas de hostigamiento sexual. Y la mayoría, casi la totalidad de los casos, es que es tan alto el porciento, no, tampoco se reportan, y lo asumimos como un asunto cultural también, que no debemos hacerlo. Y es bien incómodo. Yo no he tenido que verme envuelta en un caso de hostigamiento, de agresión sexual que tuviera que ver en el trabajo, pero sí de hostigamiento laboral, de hostigamiento sexual en el empleo, y es bien incómodo. Aún uno siendo abogada, siendo una mujer agresiva, con carácter, es bien incómodo tener que estar hablando y, como tú dices, pasando de mesa en mesa, de persona en persona, para llevar adelante una querella de hostigamiento en el trabajo. En los medios a mí me llamó mucho la atención un caso que surgió hace como 2 o 3 meses, que llegó a un programa de televisión de alta audiencia. Y este caso era de una joven que había sido víctima de agresión sexual por el papá de su mejor amiga. La misma mejor amiga es la que delata a su padre. Y el padre, cada vez que pasaba por el frente de la casa de la víctima, y se bajaba del vehículo, le gritaba improperios donde se la encontrara, en un pueblo pequeño del país, coincidían, le gritaba y le decía al hermano de la víctima: mira todo lo que yo le llegué a hacer a tu hermana. Y si no llega a ser porque eso estuvo en los medios, yo estoy segura que todavía ese individuo, que ya fue arrestado y está en el proceso judicial, pero que el safe kit de esa joven todavía está en esos procesos, ¿verdad?, que hablamos anteriormente, todavía ese hombre estuviera por ahí haciendo... Está en el archivo Z de en el archivo Z, allí está. Y todavía él estuviera haciendo estas barbaridades. Que no estamos hablando solamente de la víctima, estamos hablando de que el sentido de impunidad que tenía ese individuo le daba el empoderamiento de burlarse, de mofarse y de continuar atacando de distintas formas a la víctima y a sus familiares. ¿Sabe? Y entonces es el sentido que da el Estado, es el sentido de que da el Estado de que yo lo hago y no pasa nada. Sí. Mira, y volviendo a cuál es el problema nuestro con enfrentar este tipo de problemas, yo he visto, Dios mío, es que el Internet es una maravilla, y yo sigo mucho organizaciones de política pública en América Latina, en el mundo, y gobiernos, países como Chile tienen campañas por Internet, campañas dirigidas a niños, a jóvenes, que hablan sobre equidad de género, que hablan sobre cómo manejar el hostigamiento sexual, las agresiones sexuales por niños. Y lo trabajan con mucha naturalidad y la seriedad y la importancia que amerita. De la misma forma en que aquí se hacen campañas para otros temas que quizás son de menor importancia, para promocionar un festival de verano en el gobierno, lo que sea. Pero no hay excusa, porque de hecho uno de los reclamos que hace una de las portavoces de estas organizaciones, que veo que son más de 60 organizaciones, que se reunió con la gobernadora, era trabajar una campaña para atender el asunto de la violencia. Y la campaña, obviamente, aparte de programas de intervención, pues son programas de educación, y ahora que está el Internet, pues hay muchas maneras de poder desarrollar campañas simpáticas, efectivas, para llegar a los niños, para llegar a las familias, a los jóvenes y también a los hombres, que hay que educarlos con relación a las relaciones con sus parejas, a las relaciones con sus compañeras de trabajo, y volviendo, que también es agresión, el asunto del discrimen en el trabajo. Correcto. Y el hostigamiento laboral.
Bueno, vimos el movimiento en Estados Unidos de las actrices de Hollywood y que se le unieron compañeros, el Me Too Movement, uh-huh, que se le unieron de igual compañeros actores que dijeron si a mi compañera no le pagan el nivel que me pagan a mí, yo no hago la película. Eso es una de las vertientes, hubo muchas otras, sí, pero de igual forma este aspecto de la equidad, y bien como usted trae, la educación desde edad temprana es importante, y eso se ha probado que el proceso de educación y el cambio de paradigma en cuanto a temáticas como esta, desde que son una esponja, que uh-huh, sabemos que los niños son esponjas, uh-huh, es importante. Muchas víctimas de agresiones sexuales y de otro tipo de abuso llegan a la edad madura, y en la edad madura es que ellos reconocen que fueron víctimas de algún abuso. Sí. Eso yo lo pude ver claramente, ese fenómeno, en una serie que estaba en Netflix, ¿verdad? Que yo soy Netflix fan también. Así que en esa serie que se llama The Keepers, es una serie que establece un caso que hubo en Estados Unidos de la Iglesia Católica y de agresiones sexuales de sacerdotes de la Iglesia, uh-huh, Católica, uh-huh, a unos grupos. Dentro de esto, estas mujeres víctimas trabajan la demanda cuando ellas son adultas. Entonces, esa demanda no progresó porque traen a un psiquiatra que establece que ellas estaban en un síndrome que combinaban la realidad con recuerdos pasados y que creían que había sucedido en la vida real, que eso es un aspecto más complejo de explicar, pero así en resumen. En efecto, lo que ellas traen es que la víctima principal dice: yo era de un hogar roto, mi padre maltrataba y abusaba de mi madre y de mi hermana, a mí nunca me tocó, pero yo estaba en un núcleo vulnerable. ¿Qué sucede? Que yo crecí y pensé que esa conducta que estaba teniendo ese individuo para conmigo era normal. Sí. Cuando yo llego a la adultez, que caigo en un shock, que ella bloqueó todas esas memorias que tuvo de esos abusos. Entonces lo que le llegaban eran flash y no sabía si eran real o no. Entonces ahí es que viene ese tipo de defensa, que con este peritaje, pues entonces la fiscalía pues no tenía la evidencia suficiente y no encuentran causa. Pero surge esta serie y ahí uno ve cómo la desinformación, ellos identifican el perfil de agresor, identifica a personas vulnerables, hogares que son rotos, sí, jóvenes que son víctimas de violencia ya, que su credibilidad está minada porque ya ellos se están pasando, sí, por otros ciclos de violencia. ¿Ves? Eso es uno de los perfiles, porque hay diversos. Eso también lo pude ver en esta serie de Remembering Neverland, si no me equivoco ese es el nombre. Ay, sí, de Michael Jackson. De Michael Jackson, que trae el caso y que trae el fenómeno del grooming, que el grooming es un concepto que surge. El sexual grooming. El sexual grooming, que es el concepto, ¿verdad? El apellido, sexual grooming, que establece que la víctima, que el victimario ya va preparando a la víctima. La moldea. Desde antes de conocerla, inclusive, que eso es lo que traen. En el caso de Michael Jackson, ciertamente, pues, no se sabe si es cierto o no estoy diciendo que sea cierto, pero traen ese aspecto del sexual grooming en el sentido de que ya por su fama, por su perfil, el individuo tenía una forma de manejar a la familia, el núcleo, para crear un vínculo de confianza y entonces entrar en los abusos con ese menor. ¿Ves? Uh-huh. Y eso es lo que se refiere al sexual grooming. Que manipulan a las familias también. Exactamente. Y de ahí es que surge este concepto, que es muy interesante y es algo que luego yo pues leí sobre el tema y busqué más información, porque es un fenómeno reciente, aunque existente, pero que resurge ahora con este tipo de casos. Igual, sí, que pasó con el caso de los Estados Unidos del equipo de gimnasia femenina. Ay, terrible. Con el médico que entonces pues también que pasa mucho, y veo las estadísticas, médicos, los maestros, estamos en una universidad que hay que tener cuidado también, pero es en todas partes. Es en todas partes donde tenemos gente cercana.
que un poco pues abusan de la confianza y de la autoridad que ejercen, ya sean familiar o en cuestiones de trabajo. Abusan de esa autoridad, y como tú decías, que de niños y jóvenes uno piensa que esa es la norma, que es que así es el mundo. Y no es así. Pasa mucho con el trabajo también. Cuando yo entro, mira, una anécdota, cuando yo entré a trabajar en el Capitolio hace 20 años, el ambiente en el gobierno, y lo ves en la representación, ¿cuántas legisladoras mujeres hay? Que hay menos del 15% del componente total, cuando deberían ser más, porque somos más de la mitad de la población. Sí, hay una falta de representatividad en la composición del gobierno. Entonces tú dices, ¿cuán democrático puede ser un gobierno que no está correctamente representado? Porque si 53% de la población son mujeres y el gobierno no está representado por ese 53%, el otro 47% está tomando las decisiones por la mayoría, por toda la población. Eso para mí no es representativo, no es democrático. Así que hay una deficiencia democrática que no hemos querido entender en las estructuras de gobierno, y por eso las políticas públicas nosotras estamos peleando por los derechos de las mujeres, por el alza de la violencia en la mujer, y me duele que casi tenemos que mendigar por nuestros derechos como si fuéramos una minoría cuando somos la mayoría de la población. ¿Por qué? Porque las estructuras de poder las controlan los hombres. Y oye, y no es un ataque contra los hombres, es un asunto de representatividad. Y tú entras, cuando yo te decía, yo entraba a trabajar y el ambiente es altamente machista. Somos una población y un país bastante conservador, particularmente fuera del área metropolitana. Y uno llega joven, y el hostigamiento sexual es en las altas esferas, ya sea políticas o privadas, es bien fuerte, porque los hombres dominan y muchos tienen, mira lo que está pasando con este tenor Plácido Domingo. Ahora muchos tienen esta visión de que pues, de impunidad y de poder, y de si tú quieres acercarte al círculo de poder, estas son las reglas. Y es bien incómodo. Y yo tengo que admitir que a veces nosotros las mujeres nos sometemos a eso porque equivocadamente pensamos que así es que funciona el mundo, así es que funciona el gobierno, así es que funciona la política, y lo aceptamos. Y nos convertimos en parte del problema. Entonces todas vestimos bien sexy, porque para llamar la atención en el trabajo hay que estar vestida sexy, o hay que lucir bien. Todas caemos en esa trampa. Bueno, es que vemos que de igual manera las mujeres que han podido llegar a esas posiciones de poder en la legislatura, también se les estigma, porque ¿qué pasa con Evelyn Vázquez? Sí. ¿Cuál es el estigma que tiene esa compañera? Bueno, no necesariamente es real, ella es una legisladora y merece un respeto. ¿Qué pasa con Jennifer González? Es lo mismo. Entonces, se mofan por su obesidad. Entonces, ¿qué sucede? Tú ves las noticias, y yo me pongo a veces a leer los comentarios porque me gusta ver la opinión de la ciudadanía, y es indignante tú leer de otras féminas cómo escriben en comentarios públicos en relación a compañeras que están en esas posiciones. Sí. Y de igual manera pasa con Wanda Vázquez y con Zoela Boy, ahora que fue en su posición que fue nombrada ahora, y de igual pretenden que la mujer, si es muy sumisa, no puede llegar a esas posiciones de poder. Necesita tener un carácter, como ellos mismos establecen, que tiene un carácter fuerte como de un hombre, para poder llegar a esas posiciones, y no necesariamente las mujeres tenemos nuestro propio carácter. No es que se parezca al de nadie. Tenemos una visión de mundo distinta, y de hecho tenemos una visión del poder diferente. Nosotros quizás utilizamos el poder con otras finalidades. Por ejemplo, yo he visto la mayoría de las mujeres que yo conozco que se han envuelto en la política de todos los partidos, en realidad tienen una intención bien genuina de hacer cambio. Claro, tenemos
tengo que decir muy tristemente que contamos con mujeres en la legislatura que son demasiado conservadoras para mi gusto personal, y que también han caído en la trampa del chantaje político. Pero como tú decías, hay una expectativa de cómo se deben comportar las mujeres, pero es una expectativa de los hombres, que las mujeres compras también. Sí. Y no podemos seguir cayendo en esa trampa. Y entonces hay mujeres también que se creen que para llegar al poder tienen que comportarse como los hombres. Correcto. Entonces una vez llegan, es un problema más para nosotras. Entonces llegaron ellas y aquí no cabe nadie más, y es la actitud, o sea, no es llegar allí, ponerte un traje de business suit y comenzar a comportarte como hombre para ser aceptada en el Boys Club, no. Y ciertamente, volviendo al déficit democrático que tenemos y de representatividad, nosotras tenemos quizás sí una visión de mundo distinta, tenemos unas experiencias diferentes por ser mujeres que tienen que ser tomadas en cuenta a la hora de elaborar políticas públicas en el país. De igual manera, esta representación femenina que tenemos en las distintas posiciones tiene que unirse y hacer un frente común. Dentro de todo esto, independientemente de su visión de mundo en general, porque tienen que reconocer que hay una problemática en Puerto Rico, volviendo a lo que es la violencia en sus distintas manifestaciones hacia la mujer, una problemática que se nos va la vida con este asunto, y que en la unión está la fuerza, como bien hemos conocido, pero tienen que dejar las gringolas a un lado y establecer unas pautas y trabajar mano a mano para entonces poder lograr un cambio de visión dentro de lo que es esta temática. Nosotros, y dentro del campo que yo estoy, que es la justicia criminal, un sinnúmero de historias hemos visto y conocido de mujeres que cuando en efecto van a buscar la ayuda a la policía, a distintas áreas, no encuentran ese apoyo y esa ayuda porque minimizan lo que es su problema, y muchas veces la hacen sentir culpable. Sí. Por ese problema. Muchas que cuando llegan, lo primero que le dicen es: ¿pero qué tú hiciste para que él se enojara? Sí. ¿Pero de qué tema estaban hablando? Que él se irritó. O sea, es como tú provocaste eso, y es chocante porque es como, no, pero es que nada justifica que ese individuo o esa persona en general actúe violentamente contra mí, sí, independientemente. Así que este cambio de paradigma comienza con esa unión, volviendo al punto de origen de mi comentario, y con ese frente común, que tengan unas políticas públicas bien diseñadas y alineadas. Hablamos en el programa pasado que estuvimos, que en realidad no hay un plan bien estructurado, que no se ve, usted lo trajo en varias ocasiones. También la doctora Evelisa Crespo, que estuvo con nosotros, indicó que aunque tengamos esta representación femenina en distintos foros, no significa que vamos a tener un impacto como nos gustaría, ¿ves? Sí. Así que esa representatividad es importante, pero igual la unión de pensamiento y de dirección, todas remando hacia un mismo fin, es lo que necesitamos. Sí, como decía, muchas ya las leyes están, muchas leyes están. Los rape kits existen por algo, porque en un momento hay propuestas federales que llegan a cada rato. Lo que sucede es que como institución educativa a veces no cualificamos, pero hay propuestas del Department of Justice que dan fondos al gobierno solamente para investigar ese tipo de delitos sexuales y para hacer el proceso de los rape kits y de los safe kits, ¿verdad? Tiene esos dos nombres. Nosotros de igual forma carecemos de profesionales que cuando estas víctimas llegan a las salas de emergencia, que es donde se da la primera atención, o cuando llega, si es que la encuentran en un área, llegan los paramédicos, no están adiestrados de igual forma para manejar este tipo de víctimas. ¿Qué sucede? Ese safe kit está ahí, la evidencia está ahí, pero ¿fue bien tomada esa muestra? Sí. Cuando se analice, ¿se va a poder
sacar la información que se necesita para poder procesar a este individuo o para poder encontrar al individuo que lo hizo. ¿Ve? Ahí entramos en que estos 2000 y pico que están almacenados en el negociado de ciencias forenses, ¿cuántos de ellos son útiles? Porque ahora mismo nosotros carecemos de enfermeros forenses. Que ahora mismo tengo un estudiante en la maestría que esa es su intención, hizo la maestría en justicia criminal, es enfermero porque quería conocer y saber, porque había recibido una víctima de agresión sexual y él no sabía cómo trabajar el Safe Kit. Sí. Así que tenemos otra problemática más allá de que estén almacenados, ¿se están utilizando adecuadamente? Tenemos profesionales adiestrados para estos análisis y para intervenir con estas víctimas cuando llegan a las distintas áreas y salas de emergencia y cuando se interviene con ellas en las escenas. Hay unidades especializadas de violencia sexual y todo lo demás, pero no llegan a esta profundidad, estoy segura, ¿verdad? Dentro del conocimiento que tengo. Y eso nos trae otra problemática y una crisis que es evidente dentro de nuestro sistema. Pues mira, tú sabes que también que es que nosotros, y esto es bien puertorriqueño, que queremos muy poco en la prevención y en atender la cosa de raíz. Entonces esperamos a que se dé el problema. Ya tenemos una crisis ahora de los síntomas, que es la violencia, los crímenes, el alza en crímenes contra mujeres y asesinatos contra mujeres, el alza en agresiones sexuales, los casos no resueltos de agresiones sexuales, los miles de casos no reportados de agresiones sexuales, incluyendo ahí a menores. Pero entonces cuando ya está en crisis la situación, nos estamos enfocando en ese síntoma que estamos viendo y estamos padeciendo, pero no acabamos de atender la enfermedad. Y volviendo, mucho se ha hablado del asunto de equidad de género y cuánto tenemos que aprender con relación a las relaciones de hombres, mujeres, padres, hijos y las relaciones de poder, las relaciones en los entornos de poder político, de poder económico. Oye, todo tiene que ver y lo echamos a un lado porque entonces parece que es un lloriqueo de las mujeres que quieren más, pero entonces tenemos la crisis por el otro lado y no acabamos de relacionar una cosa con otra y es tan sencillo como eso. Entonces vemos la crisis y todavía yo no sé si tú te has puesto a ver, y yo que trabajé en la legislatura, las vistas en las sesiones en el hemiciclo, y a veces se atienden, mira, en medio del huracán, para decirte. A mí me daba vergüenza muchas de las sesiones post-huracán. Entonces, el país en el peor momento, en uno de los peores momentos de su historia, y éramos incapaces, la legislatura, de unirse, porque yo antes de María decía, no, es que este país tiene que caer bien bajo, porque entonces cuando caigamos, estemos en el piso, ahí azotados, entonces es que nos vamos a unir para levantar este país. Mire, ni así. Ni en el peor momento. La mejor manifestación fue la de este verano y fue una manifestación. Hay que ver en términos prácticos qué vamos a echar a trabajar, qué proyectos vamos a elaborar, echar para adelante para atacar los problemas de raíz. Pero tú ves la legislatura en medio de la crisis hablando tonterías. Y era como que se bloquearon porque no tenían la capacidad, no sabían qué hacer con el país, con la crisis ambiental que teníamos, con la crisis que teníamos energética, no había agua, no había luz, el impacto a la economía, a los negocios. Entonces no sabían qué hacer y se trancaron, y como se trancaron, cambiaron de canal y se ponían a hablar tonterías. Enajenados de la realidad. Entonces, es el aspecto, estoy de acuerdo con lo que comentó en un principio, de que nosotros somos de atender y no de prevenir. Sí. Ciertamente, los aspectos preventivos para nosotros, o sea, eso pasa en todas las situaciones. Nos pasó ya que mencioné el fenómeno del huracán, nos pasó con el huracán de igual manera.
Y nos pasa con todas este tipo de situaciones. ¿Por qué nosotros no podemos desarrollar proyectos que a largo plazo nos den un resultado efectivo en cuanto a cambios en situaciones sociales del país, como proyectos educativos y otros asuntos? Porque al puertorriqueño, dentro de nuestra visión, queremos resultados inmediatos. Eso se llama la gratificación inmediata. Entonces, ¿para cuándo lo vamos a dejar? Correcto, y vemos un proyecto simplemente, y si no tengo resultados rápidos, no sirve. Mira, quizá el resultado no te lo damos en un año, pero ve cómo va paulatinamente cambiando. Países que han cambiado sus estructuras educativas no han visto los resultados en los primeros 3 años. Esos resultados se ven a mediano y largo plazo, porque son proyectos de país. Pero cuando hay proyectos de país, es lo que usted bien mencionó, que esa legislatura, todos los componentes tienen que estar al unísono, porque es un proyecto de país, es para cambiar ciertamente aspectos que son necesarios para una mejor convivencia. Pero tenemos esa situación. No, y que tú vas con reclamos como este, que es importante el asunto de la violencia contra la mujer, y básicamente asumen una actitud de no me molesta que ves que el país está en crisis y mira, estamos bregando con todo esto y tú me vienes a hablar de equidad de género y tenemos tantos problemas. Dios mío, precisamente porque es entre lo urgente y lo importante. Mientras no seguimos atendiendo esto que es importante, vamos a tener que estar toda la vida apagando fuego por no atender los problemas de raíz. El asunto de la agresión, dando un ejemplo, la violencia doméstica tiene una ley penal especial, ciertamente, la ley 54. Lo que es la violencia sexual también necesita una atención especial. Aquí el problema mayor en Puerto Rico, dentro de lo que es nuestro sistema, es que adicional a la impunidad que tienen este tipo de delitos, de igual forma es el poco tiempo o la poca pena, pobres penas que le dan a estos individuos que cometen agresiones dentro de lo que es las distintas manifestaciones de la agresión sexual. Entonces, ocurre que el individuo pues le dan 15 años, ya a los 8 años puede salir bajo palabra. ¿Y a quién le van a preguntar o dónde acuden para entonces establecer que el individuo puede salir bajo palabra? Donde las mismas víctimas. Y a veces no tienen voz, las víctimas no tienen voz. Entonces, cuando la víctima se entera que ese individuo ya no va a estar controlado, la víctima, ahí entra otro síndrome de revictimación tardía, porque después vuelve nuevamente a revivir todo ese calvario que pasó. Sí. Así que tenemos de igual manera esta situación que es un aspecto preventivo, porque como bien mencionó, también hay que educar al agresor. No es solamente que la víctima prevenir tú ser víctima, es prevenir ser agresor también. Sí. Dentro de todo este paradigma de ¿verdad? De lo que estamos a veces me preocupa atravesando. En el caso de los menores, obviamente esto es un tabú dentro de la familia y quizás es improbable que un mismo miembro de la familia reporte, o la probabilidad es menor. Pero en el caso de los maestros que tienen contacto con estos niños casi a diario, yo no sé hasta dónde, y te lo estoy tirando así, no sé si tienes la contestación o no, pero yo no sé hasta qué punto los maestros en el sistema de educación están preparados para poder identificar posibles casos de agresión sexual o de violencia en el núcleo familiar. No tengo la información clara, pero usualmente quien trabaja estos casos se refieren al trabajador o trabajadora social escolar, porque de igual forma el Departamento de Educación carece de profesionales de la conducta. Hay muy pocos psicólogos escolares o psicólogos ciertamente que puedan atender, y los maestros y maestras usualmente sus adiestramientos y todo se circunscribe a su labor como docente, sí. No necesariamente a ese aspecto
que no necesariamente está atado a la docencia, que es esa cuestión de relaciones interpersonales con el estudiantado. Sí. Sin embargo, en lo que es el aspecto universitario, nosotros nos vemos obligados por Ley Bagwell Título 9 a ofrecer una información y unos adiestramientos, y también como recibimos fondos federales, según se reciben esos fondos federales, estas leyes obligan a las instituciones de educación superior a hacer campañas informativas en relación a violencia sexual, agresión sexual en general, también a violencia en el noviazgo, y a lo que es el asunto de el hostigamiento sexual. Y eso aplica a estudiante asociado o algún contratista de la institución, a facultad y estudiantes, y dentro de todo ese marco que le cubre lo que es la Ley Bagwell Título 9, la institución también por ley tiene que establecer un comité, que ese comité y un representante estudiantil, un representante de recursos humanos y otros representantes seleccionados y nombrados por rector o rectora de la institución, o la persona que la institución haya designado. Hay un monitor o monitora, que en el caso de nuestra institución, en el recinto de Carolina, esa monitora es la vicerrectora asociada de asuntos estudiantiles, que es la señora Gisela Negrón, y ese monitor tiene que informar al gobierno federal, ciertamente, bajo unos parámetros, si hubo algunas incidencias o cómo la institución está atendiendo aspectos de violencia sexual en el campus. En este caso, exacto, la institución universitaria. Oye, qué interesante, porque a lo mejor podríamos trabajar algo ahí. Que no tenía conocimiento de eso. Aquí si se fijan en los jardines, hay unos letreros que dicen, hay unas propagandas en relación a Bagwell Título 9, que están en los baños y en distintas áreas, que de igual manera se hacen charlas también junto a calidad de vida y bienestar. Así que nosotros como institución educativa superior y que recibimos fondos federales, estamos obligados a hacer ese tipo de proceso. En lo que es el área de la educación debe haber algo similar, porque el gobierno ciertamente recibe fondos federales, ¿no?, para la educación. Claro. Así que debe estar, voy a investigar, no lo tengo así ciertamente ahora, pero debe haber. Y no es exclusivo de este país. Ahí, o sea, esto es el mundo entero, el asunto de la violencia contra la mujer y las niñas. Mira lo que pasa en África, que de verdad que es desgarrador. La realidad que viven las niñas y las mujeres en países del continente africano es terrible. Pero también hay experiencias de muchos países que han tenido campañas exitosas, que yo creo que podríamos estudiar a ver qué ha funcionado en otros lugares y que podemos desarrollar nosotros aquí para luchar y trabajar en contra de la violencia de género. Ahora mismo en México se ha levantado y hubo unas protestas en Ciudad de México, lo pude ver en las noticias y también en web, donde las mujeres levantaron la voz por los cientos de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez y en otras ciudades en México, que no se sabe el paradero de esas féminas. Los familiares llevaron pancartas con fotos de mujeres desaparecidas, y hasta que uno no lo ve en un conglomerado que ve todas esas caras en esas pancartas, tú te cuestionas, pero ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Sí. Así que tan cerca como México, y de igual forma en Estados Unidos. En Estados Unidos yo igual vi una noticia que en Oklahoma, en una en uno de los counties en Oklahoma, hubo una desaparición de 6 mujeres afroamericanas en un periodo de tiempo de un año, con el mismo estilo de desaparición, el modus operandi, y entonces las autoridades mismas no habían atado que esas 6 desapariciones podían estar correlacionadas, las mismas autoridades. Así que la misma comunidad se unió y entonces trajo la situación a las autoridades, y era como que, hola,
sea, se nos han desaparecido 6 mujeres afroamericanas entre las edades de 16 a 25 años, entiendo que ese era el range, y ustedes no han creado conciencia de que puede haber un patrón y que esto hay que detenerlo, ¿ves? No le he dado seguimiento a la noticia, pero sí me llamó mucho la atención porque hasta ahí era que daba la información. Pero interesante seguir viendo, como usted bien dice, además de campaña, que otros fenómenos se dan de violencia en América Latina, Estados Unidos, Europa en general. Y si usted todavía piensa que la situación de la violencia contra la mujer en este país no está en un estado alarmante, tiene un problema de que lo ha normalizado y se está insensibilizando. O sea, es insensibilizado con relación al problema, y eso es terrible, pues estamos bajando los estándares de sensibilidad, los estándares humanos del país. Eso no puede ocurrir, y no pasa tan solo, es triste, no está pasando solo con la mujer, lo vemos en el trato de los animales, que llega un momento en que parece que se ha normalizado el maltrato que le damos a los animales, y el maltrato no es tan solo agredirlos físicamente, es ver cómo tenemos tantos animales en la calle, desamparados, es también el trato que le damos a nuestros ancianos, el trato que le damos al ambiente. Hemos tenido pasado por muchas situaciones muy tristes. En estas semanas pasó lo del Amazonas, desgarrador, y ya como que murió. Eso fue como que una noticia, una semana. Todavía está. Y todo el mundo hablando en las redes, pero el problema está vivo allí. Y en África. Ahorita estaba hablando con una compañera que me trajo, y yo ciertamente lo había visto, que en África también hay unos incendios y eso es el problema, el ambiente, las vidas de los animales y las especies que pueden estar en peligro, tanto en el Amazonas como en África, y todas las comunidades que viven en esta selva. Yo aprendí en una actividad de la Coalición de Pro Derecho Animal que las sociedades se miden por el modo en que tratan a sus animales. Sí. Y esa frase quedó en mi mente y va muy consona a lo que usted trae, de que desde ese trato sencillo, desde esa base, nosotros podemos medirnos como sociedad. Sí, y es triste porque en términos generales nosotros tratamos bien mal a nuestros animales, y no es a nuestros animales de nuestra casa, son los de nuestro país que están en la calle, y los maltratamos mucho. También vivimos esta semana lo del huracán Dorian en las Bahamas, y para muchos de nosotros fue revivir la experiencia que tuvimos en María. Para desgracia de las Bahamas, esto ha sido peor que lo que nosotros vivimos con María, porque estuvieron casi 2 días con vientos de huracán categoría 5 encima de ellos, en una isla muy pequeña, con una población pequeña, como de municipio, con una infraestructura débil, no es, sí. Y yo sé por la reacción que han tenido muchos puertorriqueños de comenzar a organizarse para brindar ayuda. Uno a veces pues desesperado porque quiere ayudar, y están buscando comida y latas y ropa y generadores y agua, y hay que ver en realidad cuál es la necesidad que ellos tienen, porque sabemos que muchas organizaciones internacionales se han movilizado para brindarles ayuda, pero también pues no caer en el problema que tuvimos, que era de la transportación, cómo le hacíamos llegar. Ahora mismo, de igual manera, hablando con otras compañeras y leyendo en las noticias, la Cruz Roja es quien único está teniendo acceso a las Bahamas para llevar suministro, sí. Y están midiendo qué suministro es lo que van a estar distribuyendo. Pues para ser un poco sabios con relación al asunto, si esa es la situación, vamos a estar pendientes de cuáles son las necesidades que establezca la Cruz Roja, y utilizar los canales para que sea efectivo ese ejercicio de querer ayudar a estos hermanos del Caribe, caribeños. Yo nunca he estado en las Bahamas, pero ciertamente pues tuve hace tiempo. Todo el Caribe es hermoso. Todo el Caribe es hermoso, y uno lo sufre porque uno es caribeño, y hemos pasado por tantas experiencias, y ya tenemos tan fresco todavía a María en la piel. Sí. Lo curioso de este fenómeno es que parecía controlado por control remoto.
Sí. Porque no tiene precedente, y así mismo lo establecieron los meteorólogos y especialistas en esta área, el que un fenómeno como este estuviera tanto tiempo estacionario. Sí. Y castigando una misma área. Es como si lo hubieran enviado ahí. Sí. Justo, quédate ahí, arrasa con este. Increíble como no nos pasó por encima, que todavía no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Ciertamente estamos muy pendientes porque la época de huracanes todavía está viva. Sí. Estamos entrando a septiembre, sí, que es cuando los huracanes más fuertes nos han tocado. Octubre, sí. Septiembre y octubre. Así que ojo visor con esto y pendiente a todo lo que está pasando, orando todos en su fe, en lo que crean, para que nada de esto nos toque. Pues vamos a estar pendientes a las redes y como decía Francesca, vamos a estar pendientes a ver qué la Cruz Roja necesita para poder canalizar toda esa ayuda que sé que queremos dar. Así que ya se nos pasó la hora. Vamos a estar bien pendientes de este asunto, que sí es un asunto personal, el asunto de los derechos de la mujer. Y hablando de los derechos, y aquí aporto importante, es conocerlo, sí, porque aquí el problema de la propaganda y es la crítica que tenemos general a la Procuraduría de la Mujer, en realidad campañas efectivas para conocer nuestros derechos. Las situaciones más graves legales de violencia que tiene la mujer y de esos ciclos y de ese síndrome de violencia doméstica y esos ciclos de violencia donde la mujer se queda ahí y no sale de eso, es por falta de información, sí, por falta de saber qué derechos tengo, sí, dónde yo busco ese apoyo. Así que tenemos entidades que dan esta ayuda y que tenemos que estar a conciencia y promover lo que es la ayuda a la mujer. Oye, y una época de internet que en las redes, si no es gratis, es baratísimo, desarrollar y mercadear campañas en las redes sociales. Yo no he visto ninguna en Puerto Rico que yo recuerde. Si la hubo, pues no la recuerdo. Yo no sé si tú recuerdas campañas en contra de la violencia de la mujer, de agresiones sexuales, de hostigamiento. Eso hay que trabajarlo, gente. Sí. Así que nada, Francesca, gracias por acompañarme. Gracias en el por día la invitación de hoy en este horario poco usual. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden que vamos a estar la próxima semana aquí desde la Biblioteca Jesús T. Piñero en la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Carolina. Nos vemos. Bye.